Continuamos. Nos acompaña Francisco Javier Lagartos Pacho, que es técnico superior del Museo de los Pueblos Leoneses, dependiente de la Diputación de León. Es un museo con una larga trayectoria dentro de la provincia de León y en el cual la presencia del Camino de Santiago es notable. Y nos viene a presentar el mismo, su técnico. Francisco, por favor. Gracias. Buenos días a todos y gracias a la organización por invitar al Museo Etnográfico, Museo de Etnografía, Museo de los Pueblos Leoneses, a plasmar un poquito lo que en él tenemos, ¿no? Y principalmente, pues, a reivindicar un poquito el ámbito antropológico, etnográfico, de la cultura tradicional en los caminos a Santiago. Entonces, esta pequeña comunicación pues, va un poco en ese aspecto, ¿no? Es decir, está mucho más promocionado todo el tema artístico, patrimonio cultural, el gran patrimonio que tiene Castilla y León, que tiene todo el Camino de Santiago, pero igual se nos olvida un poquito más el tema de ese tema antropológico, etnográfico de cultura tradicional con el que conviven los peregrinos en su discurrir ahora y durante toda la historia, ¿no? Simplemente va a ser muy breve porque andamos ya un poquito mal de tiempo. Vamos a ir de lo más general a lo particular, ¿no? Desde la provincia, de lo que es un poco la provincia de León y los caminos de Santiago, pues hasta el propio museo, cómo afronta este tema de Camino de Santiago, porque el museo está situado en una villa, en Mansilla de las Mulas, Villa Jacobea y Villa de Caminos a Santiago, de varios caminos, ¿no? La provincia de León, pues por la provincia de León, esta diapositiva y la que viene, pueden ver que está atravesada o en ella confluyen 6 caminos a Santiago. Por eso, no sé, allí en la provincia de León siempre no decimos el camino de Santiago, sino los caminos a Santiago, porque hay varios caminos. Muchos de ellos van a confluir al actual camino francés, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el camino de San Salvador, la ruta badiniense, el camino real de invierno, el camino de Madrid, el camino francés y la ruta de la Plata, que al final es pues una vía romana, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la provincia de León pues, se constituye pues, como un cruce, ¿no?, de caminos. La propia villa de Mansilla, aquí bueno, pues hemos puesto villa etnográfica porque es así como está denominada y catalogada, pues la propia villa de Mansilla tiene 2 caminos, el camino francés por el que atraviesa, pero después tenemos la ruta badiniense, pues que partiendo de Mansilla se dirige hacia el norte y bueno, pues ahí tenemos un poco el itinerario, pues que partiendo de Mansilla llega hasta Portilla de la Reina, ya en la zona de Riaño, ¿no? Es decir, para bajar a todos esos peregrinos a la ruta del camino francés, ¿no? Todos esos peregrinos de la montaña leonesa. Y ahí es donde empezamos un poco a ver la propia etnografía de la villa, ¿no? La propia relación entre Caminos de Santiago, antropología, etnografía, cultura tradicional, porque la propia villa de Mansilla pues es una villa medieval amurallada, es la primera villa medieval amurallada de la provincia de León. Entonces, es su plaza mayor, sus plazas más secundarias, nos muestran esa arquitectura muy bien conservada en Mansilla, de plazas soportaladas, etcétera. Es decir, esa etnografía, esa cultura tradicional relacionada con la arquitectura, con otras ciertas tradiciones, que al final el Camino de Santiago, que la atraviesa, pues bebe de ello y ellos beben del Camino de Santiago, ¿no? Y por último, en ese de más a menos, el Museo de los Pueblos Leoneses. El Museo de los Pueblos Leoneses, que es, como aquí titulo, cultura tradicional en los caminos. Es decir, el propio museo, su ubicación, porque su ubicación en el edificio, el continente, el lugar, Mansilla de las Mulas, y su colección, sus actividades,
nos ha llevado a que el Camino Santiago pues esté muy presente, porque el museo es Camino de Santiago, ¿no? El propio museo, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, pues tenemos un poco, pues, cuál fue su origen, algunas preguntas, ¿no? Que cuando en el año 2008, aunque la trayectoria del museo es muy antigua, pero en el año 2008, cuando se situó en Mansilla de las Mulas, pues un poco el motivo por el cual se sitúa allí. El origen pues está en la propia ciudad de León, en el Instituto Leonés de Cultura, que es un organismo dependiente de la Diputación de León, pero que en el 2008, cuando se construyó un nuevo continente para toda esa colección, pues se pensó, en primer lugar, en una villa jacobea, y en una villa jacobea que fue en Mansilla de las Mulas. Es decir, ya en esa propia decisión de la ubicación del museo, pues pesó mucho el tema del Camino de Santiago por querer relacionar Camino de Santiago con etnografía, antropología, que verdaderamente no abunda, ¿no?, a lo largo del camino. Porque siempre los peregrinos llegan al museo y te van preguntando otras cosas que no son temas antropológicos y etnográficos. ¿Dónde está el claustro románico de no sé qué? ¿Dónde está? Entonces, bueno, pues es un poco esa reivindicación, ¿no? Aquí tenemos una imagen del Museo de los Pueblos Leoneses, y simplemente, rapidísimamente, para que vean de qué estamos hablando, pues una rápida visita, el vestíbulo, la capilla, la sala de exposiciones temporales y algunas de las diferentes áreas de agricultura, la zona de introducción, el área de la agricultura, el área del transporte, para que vean un poco de qué estamos hablando, ¿no? De qué colecciones tenemos en el museo: el área de la caza, del pastoril, el área del hierro, indumentaria. Es decir, con todo esto los peregrinos se encontraron y se encuentran con ellos, es decir, porque bueno, pues allí ahora mismo en Mansilla de las Mulas pues se hacen torneos de bolos leoneses o se juega a la tarusa y a la llave. Entonces están jugando los niños a la entrada del museo y llegan, porque tenemos actividades culturales relacionadas con esos juegos, llegan peregrinos y al final te preguntan, y no solamente te preguntan por los claustros góticos y medievales, sino que te preguntan también a qué están jugando, ¿no? Entonces yo creo que ese patrimonio es un aspecto que también tenemos que yo no sé si la palabra vender, no sé si vender, pero sí que promocionar para que se conozca más allá del grande esto. ¿Cuál es la presencia del Camino de Santiago en el Museo de los Pueblos Leoneses? Pues en primer lugar en el edificio, porque es un monasterio, es un antiguo monasterio. Aquí tenemos el antes y el después, y es un monasterio agustino en el cual, pues según los documentos conservados hasta la época, los peregrinos llegaban, se les atendía, pues como en cualquier monasterio o en cualquier lugar jacobeo relacionado, ¿no?, con este aspecto. En el propio edificio, la capilla, una de las capillas principales, que es la de los señores de Villafañe, pues ahí tenemos la primera impronta del Camino de Santiago, ¿no? Los señores de Villafañe pertenecían a la Orden de Santiago, y ahí tenemos la concha y la cruz. Entonces ya el propio edificio nos marca un poco el aspecto. Traigo un aspecto solamente de cada, porque es que si no lo podemos, pero en el aspecto original del edificio, pero en el aspecto nuevo del edificio también se quiso dejar su impronta de Camino de Santiago, Museo de los Pueblos Leoneses. Y este patio, que recrearía un poco lo que era el antiguo claustro, que es un patio que está recubierto con acero corten, se le conoce como el patio espacio peregrino, porque allí llegan los peregrinos que llegan, pues pueden descansar, es como un lugar ajeno a la exposición permanente que está en el museo para discernimiento, ¿no?, del peregrino o del visitante. En el museo también presencia en las propias colecciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la indumentaria del peregrino, y como tenemos algunas de las piezas originales, ¿no?, pues típicas, ¿no?, del peregrino.
O, por ejemplo, otro aspecto, pues el tema de la traslación del cuerpo del apóstol, ¿no? En la mayor parte de las representaciones se representa pues con un carro que en León se llama un carro chillón, es un carro en el cual el eje gira con la rueda, no gira la rueda, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos prácticamente de las dos figuras está calcado el carro que tenemos ahí en el museo nosotros. Otro aspecto también, por ejemplo, pues tenemos una escultura del San Antonio, que ahí está porque es el patrono de los animales, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no?, antropológicamente con ese aspecto, pero también pues tiene que ver con toda la orden de los antonianos, la atención al peregrino, etcétera, ¿no? Es decir, presencia importante en el edificio, en las colecciones, pero también en nuestras actividades. En el programa de exposiciones temporales pues hemos tenido una exposición en este aspecto de reivindicación de la cultura tradicional, de las tradiciones en el Camino de Santiago, pues por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Pues una magna exposición que tuvimos sobre el camino, las tradiciones en los caminos a Santiago, a León. Entonces, bueno, pues ahí a través de los sentidos, pues íbamos mostrando todas esas tradiciones, esos hitos culturales, de tradiciones más importantes de los diferentes caminos a Santiago. O, por ejemplo, exposiciones de fotografía relacionadas con el Camino Santiago. Pero también, por ejemplo, dentro del programa de pieza del mes, que es una actividad que hacemos todos los meses, poniendo en valor alguna de las piezas, pues se ha puesto ya en valor la imagen de la concha, ¿no?, y la cruz de la Orden de Santiago. Se ha tratado ya todo el tema de la calabaza, ¿no?, como elemento icónico del peregrino, pero también tenemos una visita específica, que es la visita del peregrino. Dentro del programa de visitas, pues tenemos la visita del peregrino. Entonces ahí tenemos la opción de que el peregrino que entra al museo le hagamos una visita relacionada solamente con temas que atañen, ¿no?, al mundo peregrino y su paso por Mansía de las Mulas. Y la última incorporación, así rápidamente, ¿no?, al tema didáctico, porque para nosotros es muy importante todo el tema de mostrar y enseñar todo esto, pues es un juego que nos hemos inventado, es un juego de la OCA, pero es el juego del peregrino, que hay en Mansía de las Mulas, en el patio ese peregrino que visteis, ese espacio inmenso que tenemos ahí en el centro del museo, pues extendemos una gran lona, que es este dibujo que tienen ahí, y con los niños o con la gente que quiera, el público en general, incluidos los peregrinos que se vean con fuerza, para realizarlo después de todo el camino, pues jugamos al juego de la OCA, que es un juego de la OCA, pero con elementos únicos y exclusivamente relacionados con el peregrino, el peregrinaje en Mansilla y la cultura tradicional y la etnografía dentro del peregrino y del Camino de Santiago. Pues un poco para que en cada una de esas casillas pues vamos viendo, pues ahí veo, por ejemplo, el zuncho del queso, ¿no?, para hacer el queso. Bueno, pues ahí pues un poco se informa del tema de la importancia de esa artesanía y de esa industria en León. O, por ejemplo, vemos la miel, es una forma de ir introduciendo ir introduciendo ese objetivo que nosotros pretendemos en el museo, que es ir introduciendo esa antropología, esa etnografía y esa cultura tradicional al peregrino. De ahora, que hay que mostrárselo, pero que siempre lo han vivido, y cuando pasan por Hospital de Órbigo y ven cualquier elemento Hospital de Órbigo es una zona donde hay mucho tema de indumentaria tradicional, está muy potente, pues ven y dicen, estos trajes, tal. Es decir, pues si ya han pasado por el Museo de los Pueblos Leoneses, pues cuando llegan a Hospital de Órbigo pues pueden conocer un poquito más de lo que van a ver de ahí para adelante en la provincia de León. Y como tenemos muy poquito tiempo, gracias y espero que haya sido... Muchas gracias, Francisco. Es una visión de la continuidad del camino a lo largo de la historia, a lo largo de la vida ordinaria que tenemos todos, del día a día. Muchas gracias, sobre todo el valor de estos museos con este interés educativo que tienen, como todos, pero bueno, en estos especialmente.